Yo creo que la posición de Colombia es absolutamente fundamental en la estabilización de Venezuela. Es más, si no hay una cooperación de Colombia en ese sentido, la estabilización de Venezuela en la que está empeñado los Estados Unidos va a ser complicada y difícil. Tenemos una frontera de 2.219 kilómetros abierta, eh, con unos vasos comunicantes muy importantes, con grupos armados colombianos en territorio venezolano y con unas perspectivas para eh, la regeneración, digámoslo así, de Venezuela poco a poco, porque la situación todavía es un poco confusa. Y ojalá se pudiera volver a los tiempos en que teníamos una balanza comercial de 7.000 u 8.000 dólares, 7.000 u 8.000 millones de dólares. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que Colombia puede jugar un papel importante en Venezuela, especialmente en los estados fronterizos. Entonces, eh, y que los Estados Unidos necesitan tener al lado de Venezuela, en una frontera de estas características, un país amigo y que esté coadyuvando precisamente la acción en que ellos están empeñados en restablecer integralmente la democracia venezolana. Canciller, estuvo como variadito el menú, ¿no? Migración, drogas, seguridad, Venezuela, la paz. Todo. Es que yo creo que la agenda con los Estados Unidos es muy amplia y precisamente por esa razón es que deben estar los ministerios de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la Secretaría de Estado de los Estados Unidos en contacto en ese sentido, con la ayuda de los respectivos embajadores. Eso es sumamente importante, porque en un momento especialmente como en el momento actual, donde se presentan una serie de hechos complicados, con el hundimiento de lanchas en el Pacífico y en el Caribe, donde nosotros tenemos una amplísima jurisdicción marítima, donde la mayor parte de la droga que sale de territorio colombiano. Hemos tenido complicaciones con el gobierno del Ecuador precisamente por esa razón. Cuando tenemos la frontera con Venezuela en una situación como la que vive actual Venezuela, entonces es fundamental la cooperación. El error sería considerarlos como enemigos cuando tenemos retos que son comunes a ambos estados. Problemáticas, perdóneme usted la expresión castiza, pero sí se siente un fresquito, ¿no? Después de lo de hoy, que vuelvan las aguas a su cauce normal. Naturalmente, porque fíjate tú que la situación que había, que yo percibí, es que todo el país estaba en tensión, eh, y resulta que desafortunadamente el presidente Petro tiene un temperamento, tiene algunas eh, intervenciones larguísimas y complicadísimas que ofenden a diestra y siniestra, y el presidente Trump es impredecible también. Entonces, con dos personas con caracteres parecidos, aunque de ideología diferente, y ambos impredecibles, pues la situación será como un barril de pólvora a punto de explotar. Entonces, el hecho de que se hayan reunido, de que hayan entrado en contacto, de que hayan hablado de otros asuntos, incluso ajenos a la misma agenda, se me hace importante, porque el país estaba cruzando los dedos, porque una confrontación entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Colombia, quiera o no, hasta todo un país, como es el nuestro. Ex canciller, muchas veces uno se queda en el tema de quién generó el incendio y se le olvida mirar la labor abnegada del bombero que está ahí tratando de apagarlo. En este caso, para que se diera la reunión entre los dos presidentes, pues tuvo que trabajar mucha gente ahí detrás, por debajo de cuerda, haciendo su labor silenciosa, callada. ¿Usted qué nos puede compartir acerca primero de cómo se hace ese trabajo y de, hasta donde usted sabe, quiénes fueron los protagonistas, los arquitectos de ese trabajo cuidadoso para llevar a los dos presidentes a que se sentaran a dialogar hoy? Bueno, yo creo que por una parte hubo una gestión muy importante del embajador García Peña en Washington.
Pero él tiene un equipo de personas muy competentes y capaces. Yo conozco varios de ellos y sé que están escogidos entre los mejores funcionarios de carrera de la Cancillería colombiana. Son personas de una gran competencia, silenciosos, que trabajan cada uno en las materias que les corresponden sin ninguna ostentación y sin ningún propósito diferente de tratar de hacerlo. Entonces, eso hay que señalar. De otra parte, hay una cosa que es importante a mi juicio. No se le olvide a usted que el secretario de Estado de los Estados Unidos, señor Marco Rubio, está casado con una señora de ascendencia colombiana, una colombiana, que obviamente conoce muy bien la situación de Colombia. No es como sucedía antes, donde los secretarios de Estado y los presidentes de los Estados Unidos vivían, perdónenme la palabra, en Belén con los pastores sin saber qué era Colombia y lo confundían. El secretario de Estado de los Estados Unidos lo sabía muy bien cómo era la cosa por sus vínculos familiares. Hace algún tiempo estuvo aquí en Colombia, como usted recordará, el subsecretario de Estado, el señor Landau. Y el señor Landau estuvo aquí visitando en el cementerio judío de Bosa los restos de su abuelo que estaba aquí. Entonces eran personas que conocen Colombia, afortunadamente. Eso yo creo que también facilitó la situación. Puede haberse empeorado en un momento determinado con actitudes de algunas personas, es posible, pero de todas maneras ese es un hecho que deja ver la calidad de Estado que es Colombia, el esfuerzo que hemos hecho nosotros en este asunto del narcotráfico, que llevamos años sufriendo este flagelo, y la forma como piensan los colombianos. Eso es muy importante porque no somos un país ajeno completamente al gobierno de los Estados Unidos. Ex canciller, corríjame por favor si estoy malinterpretando la primera parte de su respuesta, pero leo en ella una reivindicación de la labor de la diplomacia en momentos en los cuales pues pasan tantas cosas en Colombia respecto de la carrera diplomática, respecto del personal que es enviado en comisión a distintos países a representar al Estado colombiano. Hay en sus palabras una reivindicación de ese ejercicio y de ese trabajo de la diplomacia, de la carrera, de los funcionarios que están preparados para desarrollar dichas labores. Sin duda alguna, si usted revise la nómina de la Embajada de Colombia en Washington y verá que ahí encuentra los funcionarios de carrera o funcionarios muy competentes trabajando. La Embajada en Washington parece que no se tocó. Se han tocado otros puestos, otras embajadas, otras posiciones, pero la Embajada en Washington, sabiendo el momento por el cual se estaba pasando, a mi juicio, se dejó quieto. Ese es el resultado de mantener una política de esas características y respetar las capacidades, los conocimientos de personas de la carrera o personas muy conocedoras de determinados temas que trabajan solamente con el propósito de hacer quedar bien al país. Entonces la embajada en Washington se formó, digámoslo así, en un pequeño oasis en ese sentido. Ex canciller, chuleado, esperamos, chuleado el tema de Estados Unidos y que vaya todo para mejor. Nos quedan por ahora otros problemillas con vecinos aún más cercanos. Sí, naturalmente, tenemos el lío con Ecuador. El asunto con Ecuador es complicado. Yo conozco muy bien al Ecuador, sé muy bien y conozco muy bien el área fronteriza, obviamente, con el Ecuador. Yo creo que los ecuatorianos están muy preocupados, es natural, porque una frontera como la que tiene Colombia y el Ecuador, pues todos los bandidos que están en territorio colombiano, que son presionados por el ejército, por la policía o por las Fuerzas Armadas, se pasan a territorio ecuatoriano. Y naturalmente el Ecuador, que hace algunos años era una especie de oasis de paz y de tranquilidad, se convirtió en un asunto espantoso, en que se sienten amenazados por los delincuentes colombianos que pasan al territorio ecuatoriano. Eso lo entiendo perfectamente. Pero se me hace absolutamente absurdo que el presidente del Ecuador
siguiendo o imitando, con una mala imitación a mi juicio, del presidente de los Estados Unidos, ponga en vigor una guerra de aranceles contra Colombia. Eso es absurdo y naturalmente generando una reciprocidad por parte de las autoridades colombianas. A la larga, los que pagan las consecuencias de eso son los residentes en la frontera, tanto ecuatorianos como colombianos. Eso no se hace en esa forma. Para eso es el diálogo, para eso son las embajadas, para eso es la concertación. Y no llegar a medidas de esas características y ver, pues, cómo se maneja conjuntamente un tema de estas características, de los cuales los dos países somos víctimas también. Conoce usted muy bien Ecuador, nos lo decía, nos lo demuestra, y conoce de ahí para abajo mucho más, ¿no? Hasta la Antártida, sabemos que estuvo por allá usted. Sí, señor. Hace un Estuve en la ratico, ¿no? Antártida. Tuve el honor de colocar la bandera colombiana en la Antártica por primera vez en un viaje lleno de peripecias. ¿Cómo quedó la pierna? La pierna quedó bastante bien. Me tocó recuperarme poco a poco, pero estoy yo corriendo la media maratón de Bogotá. Muy bien, ex canciller, es un placer contar con su colaboración, con su participación en este ejercicio de análisis del espectador a propósito del encuentro de los dos presidentes, el de Colombia y el de Estados Unidos en Washington. Esperamos próximamente contar con su valiosísima voz y con sus análisis acá en el espectador. Con mucho gusto y un cordial saludo. Gracias, ex canciller. Tremendo el invitado que nos trajo doña María José en la mañana de hoy, ¿no?